Deuteronomio significa segunda ley. Y el libro de Deuteronomio es como el resumen, como Moisés contando la historia del pueblo de Israel desde que salió de la esclavitud de Egipto y pasó por el desierto hasta llegar, hasta antes de entrar a la tierra prometida, o sea, recordando todos los mandatos, todas las leyes. Por eso Deuteronomio significa segunda ley. Amén. Entonces yo quiero invitarlo a que lea conmigo desde el versículo 21. Y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 36. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviaremos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta, y dijeron: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado en nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Versículo 29. Entonces os dije: no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Versículo 31. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvisteis, y con nube de día. Versículo 34. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él verá, a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Moisés aquí está resumiendo lo que le pasó al pueblo de Israel. Dios redimió al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. O sea, lo sacó del cautiverio, lo sacó de la opresión a la que ellos estaban sometidos. Lo sacó, ¿sí? Este pueblo, todo el pueblo, vio al mismo Dios, escuchó al mismo Dios, vio las señales que hizo Dios, los milagros, los prodigios durante todo el tiempo que anduvieron por el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Siendo el mismo pueblo que Dios rescató, siendo que este pueblo vio el mismo Dios, escuchó la misma voz y vio los mismos milagros, se levantaron dos generaciones. Una generación altiva, una generación rebelde, una generación que murmuraba de Dios, una generación que quería ser esclava, que quería volver atrás, una generación que no creía en Dios, que no creía en lo que había hecho Dios, que no creía en las promesas, que no creía que Dios los iba a guardar, los iba a proteger. Y otra generación, la de Caleb, Josué, que sí creía en Dios, que sí creía en las promesas, que no murmuraba, que no hablaba de nadie,
que adoraba a Dios en medio de la dificultad, que adoraba a Dios en medio de los problemas. Y yo quiero hoy, el tema que yo quiero tratar hoy se llama dos generaciones. Dos generaciones. Y yo sé que nosotros venimos a la iglesia y la iglesia lee en la Biblia el mismo Dios. La iglesia ve que adoramos al mismo Dios. La iglesia ve los milagros que hace Dios, toda la iglesia. Toda la iglesia es redimida por Dios, es sacada de la esclavitud de Egipto. Pero en la iglesia se levantan dos generaciones. Una generación que murmura, una generación que ahora a toda hora está hablando de la iglesia, del pastor, de los líderes, de la palabra que se predica, de la adoración que hace. Una generación que a toda hora está murmurando, quejándose, hablando mal. Y otra generación que sí cree en el Señor, que sí cree en las promesas, que sí cree en la palabra, que sí quiere seguir a Dios. Una generación que no viene sino a pedir y a pedir y a pedir. Y otra generación que entendió que Dios ya les dio todo y que ellos eran llamados por el Señor o son llamados por el Señor para venir a darle gracias a Dios y para antes dar. Una generación que mantiene hablando, que mantiene murmurando, que no me ponen cuidado, que no me miran, que no me hablan, que no me llaman, que nada, ¿sí? Y otra generación que viene a buscar a Dios a la iglesia, que viene a darle gracias a Dios, que viene a exaltar el nombre de Dios sin importar el problema por el cual ellos estén pasando. Amén. Dos generaciones, ¿sí? El primer punto que quiero tratar es cuál es la diferencia entre estas dos generaciones. ¿Qué diferencia hay entre una generación y otra generación? Entonces vamos a mirar las diferencias que hay para que usted que está aquí sentado se ubique en qué generación está y para que usted hoy decida levantarse y formar parte de la generación que cree en Dios y la generación que Dios entra a la tierra prometida. Amén. Amén. Entonces, para mirar la diferencia en estas dos generaciones, yo quiero invitarlo a que vamos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 14, versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en este desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? O sea, una generación que no cree en el poder de Dios. Una generación que habla mal de Dios. Una generación que quiere seguir siendo esclava, que quiere volver a Egipto, quiere seguir siendo esclava. Quiere seguir siendo esclava de la murmuración, quiere seguir siendo esclava del chisme, quiere seguir siendo esclava del pecado. Ahora miremos la otra generación, versículo 13 y versículo 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Escuche esto: porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. O sea, otra generación que sí cree en el poder de Dios, que no murmura de Dios, que no murmura de nadie, que quiere salir de la esclavitud. Y escuche esto: esa generación cree que si Dios pelea por él, que si Dios lo mete a la tierra prometida, es una generación que cree que Dios tiene un propósito para sus vidas. Amén. Miremos otro ejemplo, Éxodo 15, versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Versículo 23. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces se levantó esa generación a murmurar contra Moisés. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber?
sea, una generación que solo se enseñó a pedir y pedir y pedir. O esa generación no se ha dado cuenta, escuche, no se ha dado cuenta que el desierto forma parte del proceso de Dios con la vida de cada persona para transformarla. No se ha dado cuenta de eso. Es una generación que cree que la obligación de Dios es solo darles y darles y darles y no exigirles nada. Amén. Ahora vamos a ver la otra generación. Ahí mismo capítulo 15, versículo 25, versículo 26. Y Moisés, escuche esto, clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos, les dio ordenanzas y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. O sea, otra generación que se enseñó solo a obedecer y a adorar a Dios aún en medio de la dificultad, aún en medio de los problemas. Esa generación entendió que los problemas, que las dificultades, que los obstáculos, Dios los permitió para probar su corazón, para transformar su vida, para sacarlos de ese lugar, y los preparó a través del obstáculo, a través del problema, a través del desierto. Esa generación entendió que Dios los estaba probando y los estaba capacitando para entregarle la bendición. Vamos a Éxodo 16, versículo 2 y versículo 3. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto. Y escuche qué decían. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, a comer carne, cuando comíamos hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. O sea, una generación que anhelaba todo, escuche esto, una generación que anhelaba todo lo que había dejado atrás. Ay, qué bueno, ay, cuando yo hacía, cuando yo pensaba, cuando yo me iba, ahora todo se volvió un problema, que haga esto, que haga lo otro. O sea, una generación que anhelaba todo lo que había dejado atrás, una generación que anhela alimentarse del mundo y de la carne. Solo quiero carne, alimentarme del mundo y de la carne, para cada día contaminarse más y para cada día llenarse más de orgullo, de altivez, de prepotencia, de vanidad, de pecado. Una generación que solo quiere alimentar su carne. Amén. Y mire la otra generación, ahí mismo en el 16, versículo 4 y versículo 5, escuche esto. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. O sea, una generación que no quiere apartarse del diseño de Dios, una generación que no quiere alimentar su carne, una generación que quiere alimentar su espíritu y recibir revelación de Dios. Amén. Dos generaciones. Miremos otro ejemplo. Éxodo 17, versículo 1 al versículo 4. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. O sea, una generación que nunca ve oportunidades,
que a toda hora no ve sino problemas, que a toda hora no ve sino dificultades y habla de todo. Todo para esa generación es un problema. Si llueve es un problema, si no llueve es un problema, si hay que venir a la iglesia es un problema, si no hay que venir es un problema, si oran es un problema, si no hay que orar es un problema, todo es un problema. Para esa generación todo el mundo tiene la culpa de lo que les pasa. Ahora miremos la otra generación, versículo 5, ahí mismo en el capítulo 17. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horé, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. O sea, otra generación que sabía que está rodeada de la gloria de Dios, que sabe que están rodeados de oportunidades, que Dios lo que tiene que hacer ya lo hizo, que usted tiene que salir, que esa generación tiene que salir y tomar las oportunidades que Dios ya tiene preparada para sus hijos. Vamos a Números, capítulo 13, versículo 27. Y les contaron, después de venir de la tierra prometida, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. O sea, es verdad, si hay una tierra prometida. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negué, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Ahora vaya al 31, al versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas les parecíamos a ellos. Capítulo 14, versículo 1. Entonces, escuche esto: toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Versículo 10, baje al versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Cuál pueblo? Ese que se queja, ese que murmura, ese que mantiene hablando, ese que mantiene pidiendo. ¿Hasta cuándo me va a irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? O sea, una generación que no valora las bendiciones de Dios, que a toda hora le hace falta, que nunca tiene lo que necesita. Una generación egoísta que cree que son ellos los que hacen la obra, no que es Dios el que la hace. Una generación que cree que son ellos los que pelean. Una generación que se llenó de orgullo, se llenó de altivez, se llenó de prepotencia, y se imaginan y creen que no es Dios en ellos, sino ellos, es el poder de ellos. Es una generación, mire, que por sus actos irrita el corazón de Dios, desata la ira de Dios. Amén. Y la otra generación, capítulo 13, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Capítulo 14, versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos
Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros, escuche, los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, está Dios, no le teman. O sea, una generación que es agradecida con Dios, que sabe que su fortaleza es Él, que el poder no está en ellos, que el poder está en Dios, que valora las bendiciones que Dios le da, que no se queja. Así como a un huevo le da: Señor, gracias por este huevo, gracias por este vaso de agua, gracias por este plato de arroz. Una generación que busca a Dios, una generación que exalta a Dios, que adora a Dios, que alaba a Dios, que obedece a Dios en todo momento. O sea, 2 generaciones. La pregunta es: ¿usted en cuál está? ¿En cuál generación está usted? ¿En la generación que se duerme en la iglesia? ¿En la generación que murmura? ¿En la generación que se queja? ¿En la generación rebelde que mantiene hablando de todo el mundo, que mantiene hablando de toda la gente, que mantiene hablando de la alabanza de los líderes, que mantiene hablando de los hogares, que habla del pastor, que habla de la visión, que habla de la iglesia, que murmura de todos? Una generación que no está pendiente de sus necesidades, que se volvió egoísta, que se olvidó que si Dios vino a su vida, que si Dios derramó su presencia, es que hay un tiempo de recibir y hay un tiempo de dar, y el tiempo de recibir ya pasó, porque la Biblia dice que Él ya dio todo. Usted tiene que levantarse a dar. Una generación que mantiene pendiente de ellos mismos, si los llaman, si no los llaman, si los visitan, si no los visitan, si les dan, si no les dan. Una generación rebelde. Y otra generación agradecida con Dios, que sabe que viene el domingo a buscar a Dios, que sabe que viene el domingo a alabar a Dios, a darle gracias a Dios por todo lo que hizo en la semana. Una generación agradecida con el Señor, que está buscando las oportunidades, que cuando la Biblia dice que Jesús dijo que ya todo estaba consumado, entendió que ya Dios hizo todo, que ya le correspondía a esa generación buscar las oportunidades y dejar de quejarse, y dejar de murmurar, y dejar de hablar, y dejar de rebelarse. ¿A cuál de esas 2 generaciones usted pertenece? Números 14 del 22-23. Números 14, 22, 23. Mire lo que dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. O sea, esa generación rebelde, murmuradora, esa generación no verá la gloria de Dios, no verá la tierra prometida. Es una generación que no ve las bendiciones de Dios. El mismo Dios dice: no la verá, no la verá. Amén. Versículo 26, vaya al 26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud? Mire cómo llama a Dios a esa generación que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Y mire cómo dice la Nueva Versión Internacional, ese mismo versículo: así que diles de que de parte mía juro por mí mismo que haré que se les cumplan sus deseos. Esa generación que se queja, que no tengo nada, que pobrecito, que cuál Dios. Esos deseos de no tener nada, esos deseos se le van a cumplir. Amén. Amén o no. Mire, esa generación que se queja, que irrita a Dios, que murmura, que es rebelde, tiene la tendencia a desaparecer. Amén. Ahí mismo en Números 14, versículo 24: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y desoír en pos de mí, yo, escuche esto, él no entra a la tierra prometida, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión.
Versículo 30, baje al 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a José, hijo de Nun. O sea, la otra generación, la que no se duerme en la iglesia, la agradecida, la que no murmura, la que no es rebelde, la que ve la gloria de Dios, la que obedece a Dios, la que exalta a Dios. Esa generación, dice Dios, yo la voy a meter a esa tierra, a ese lugar de bendición. Amén. Pero mire usted, lo más difícil, lo que más me dolió a mí cuando preparaba esta palabra está en el versículo 33 de ahí de Números 14. Versículo 33. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se han juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. O sea, fuera de que no va a entrar a la tierra prometida, fuera de que tiene la tendencia a desaparecer, es una generación que va a perjudicar su casa, va a perjudicar su vida, va a perjudicar su familia, va a demorar las bendiciones de Dios. O sea, es una generación que va a perjudicar a sus generaciones. Amén. Entonces, yo le invito en esta mañana a que usted mire su vida. Si usted es de los que murmura, deje de murmurar. Si usted es de los rebeldes, deje de ser rebelde, deje de hablar de la gente, deje de hablar de la iglesia, deje de hablar de todo el mundo. Mire lo que dice la Biblia. Mire, analice su vida, por qué vive como vive, por qué está igual que siempre, porque nada en usted no ha cambiado. Y dése cuenta que es que usted de pronto sin querer está en la otra generación, en esa generación que murmura, que se queja, que es rebelde, que señala, que juzga, que habla de todos. Amén. Ahora, el segundo punto que quiero tratar se llama ¿por qué? O sea, ¿por qué razón se contamina esa generación? ¿Por qué se contamina? ¿A usted le gustaría saber? Amén. ¿Están concentraditos o están adoloridos? ¿Por qué se contamina esa generación? ¿Le gustaría saber? Amén. Entonces yo quiero que vamos al Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esto está hablando de una generación bienaventurada que no anda en consejo de malos, que no anda en camino de pecadores y que no anda en silla de escarnecedores. Una generación que no anda en eso y otra generación que anda en eso. Dos generaciones otra vez. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se contamina una generación? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, el que no anda en consejo de malos. El consejo de malos contamina una generación. ¿Qué es el consejo de malos? El malo, la Biblia lo define como dos tipos de personas: el impío, o sea, el que no conoce de Dios, y el pecador, que conociendo de Dios peca. ¿Dónde están esos pecadores entonces? ¿A dónde están? En la iglesia. O sea, habla del impío, el de afuera, y el pecador, el de adentro. Entonces cuando dice que no anda en consejo de malos, es que no escucha un mal consejo. Fíjate, si viste la iglesia, mira que otra vez que alborada. No, estos manes, no, sí, ¿cómo les parece? Consejo de malos aún en la iglesia. O sea, no anda en eso. No escucha a otro que venga a murmurar. Otro viene murmurando, cállate. No, hazme el favor, no me contamines, cállate. Entonces empieza escuchando consejos, empieza murmurando, empieza hablándole a otro de lo que siente y el otro le hace eco. Ay, sí, ¿verdad? No, allá uno no lo llaman. Y si viste la mesa del amor, a mí nunca me han dado nada allá. Ay, ¿verdad? A mí tampoco. Anda en consejo de malos, empieza a contaminarse. Y lo que yo quiero que usted mire es que el primer paso de esa generación que se contamina es que escucha. No escuche. Si alguien viene a hablarle, no lo escuche. Si alguien viene a hablarle de la iglesia, del pastor, del líder, de lo que se hace aquí, no lo escuche, porque se empieza a contaminar y usted empieza a ser igual que el otro. No lo escuche. Amén. Lo segundo que hace es que fuera
el primer paso, anda en consejo, o sea, escucha. El segundo, dice la Biblia, no estuvo en camino de pecadores. O sea, luego de que lo escucha, empieza ya a andar con él. O sea, empieza ya a agregarse. Entonces ya lo escucha y ya empieza a andar. Ve, ¿para dónde vas? Camina, vamos, yo te acompaño. ¿Y qué crees que van hablando? ¿De qué crees que van hablando? ¿Sí viste hoy el servicio? ¿Sí viste lo que el pastor pareciera que me estuviera hablando a mí? Yo creo que me lastimó a mí. Ay, sí, pues ya somos dos, porque también sentí que me habló a mí. Y ya no solo escucha el consejo del malo, sino que empieza a caminar con el malo. Llegan al paradero, ay, chao, ay, chao. O sea, ya empezó a degradarse. Empezó escuchando, ahora ya está caminando con él. Y mire lo que dice después: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, lo tercero que esta generación hace es que primero camina con él, lo escucha. Primero lo escucha, segundo ya empieza a caminar con él, y ya tercero ya se sienta. Ay, venite para la casa y hablamos aquí un rato. Vení, botemos corriente. Y ya se sienta a hablar con él. O sea, ya cayó. Se sienta, se junta a burlarse de Dios, a hablar de Dios, a mal hablar de Dios, a mal hablar de la iglesia, a mal hablar del pobre pastor, del líder, de ese líder, del que se para en la puerta. Hasta el sonidista habla, que se demora en poner el mensaje, que se demora, que no sé qué. Hasta el pobre Cristian hablan. Y él ahí juiciosito, sentado, no se mete con nadie. Entonces lo que yo quiero que mire es que, o sea, ¿por qué se contamina esta generación? Porque empieza escuchando al que se le arrima. Después empieza a caminar con él. Y después ya se sienta con él. O sea, ya está contaminado. Ya empezó a murmurar, ya empezó a hablar. En esa iglesia no dan nada y yo voy y no se cumple nada. Yo no sé qué es lo que pasa allá. Vámonos para otra iglesia, que esta no me gusta. O sea, una generación que se contaminó. Amén. Tercero, ¿qué debo hacer para no contaminarme? ¿Quieres saber? ¿Qué debo hacer para no contaminarme? ¿Quieres saber o no? Entonces lea el versículo 2 del Salmo 1. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea, ¿cómo no me contamino? Cuando alguien me venga a hablar, no, hermano, a mí no me venga a hablar. Yo me voy a dedicar a adorar a Dios. Voy a leer la palabra, voy a meditar en ella. A mí no me venga con su cuento, hermano. Usted lo que está es amargado. Abraham del parche. Mire, no los escuche. O sea, siente su posición. No, yo no hablo de la iglesia. Si yo veo algo que no me gusta, voy al altar de Dios y pongo mi queja a Dios. Pero yo adoro a Dios, yo oro a Dios, yo alabo a Dios, yo leo la palabra, yo medito en la palabra, no me pongo a criticar a la gente. Ay, que ese Jason, que tan mal geniado, que no sé qué, que ese Jason que no se le puede hablar. Y él ahí trabajando, hermano, puliéndose para que esto suene bueno. ¿Sí vio? Y hable pasito. ¿Ves? Hermano, no conocemos el corazón de los demás, las cargas de los demás. Y yo sé que hay muchos que están incómodos ahí porque la silla se mueve. Pero es la hora que usted se levante hoy, hermano. Escuche. Esa generación tiende a desaparecer. La otra generación, dice Dios, yo la meteré a la tierra prometida. No escuche la gente que murmure, no la escuche, no camine con ella, no se siente con ella. Si van a venir a hablar, dígale, no, mira, no. ¿Sabes qué me preocupa a mí? La palabra. Y la delicia a mí no está, la delicia mía, la alegría mía no está en murmurar con vos, está en leer la palabra, porque cada día aprendo. Váyase usted con su problema, vaya usted para otra parte, déjeme a mí adorar a Dios, déjeme a mí alabar a Dios, déjeme a mí meditar en la palabra, déjeme a mí. Amén. Ese es el tercer punto, ¿qué hacer para no contaminar? Y el cuarto punto, ¿cuál es el resultado final? Escuche esto. De estas generaciones. En el Salmo, usted se dio cuenta ya, ¿no? En Éxodo, en Números, que el Señor dijo, esa generación me irrita.
Me hace dar rabia. Esa generación va a morir en el desierto. O sea, esa generación va a morir en sus problemas, va a morir en su chisme, va a morir en su rebeldía, va a morir en su necesidad. Porque es una generación egoísta que solo piensa en ellos. Va a morir allí. Dice en Éxodo, en el Números. ¿Lo leyó conmigo o no? Ahora mire lo que dice el salmista en el versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. O sea, el tamo es una hoja, una mata reseca, como una, ¿cómo se llama eso? Un chamizo. Dice, eso es como el tamo. Los vientos los tira por un lado y los tira. ¿Sí viste que el servicio estuvo malo? Estuvo malísimo. ¿Sí viste que la alabanza vino? Esa alabanza malísima. ¿Sí viste que el pastor no predicó nada? No predicó nada. ¿Sí viste que Cristian no se sacó las manos del bolsillo? Sí, no se sacó las manos O sea, mantiene hablando de todo el mundo. Son como una rama, para donde las tiren, para allá se van. Para allá se van. O sea, le escuchan, le hacen eco a todo. A todo lo que le digan le hacen eco. ¿Sí? Y dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Hermano, terrible. Nunca se van a levantar. Siempre van a estar caídos. Siempre van a estar empobrecidos. Siempre van a estar amargados. Siempre van a estar tristes. Siempre van a estar mirando y murmurando. Y a mí no, y a mí no, y a mí no. Siempre van a estar así. Escuche, porque Jehová conoce el camino del justo, mas la senda de los malos que perece. O sea, ¿cuál es el resultado final? Esa generación va a perecer. Ahora, yo no voy a decir que es que va a salir, lo va a coger un carro y lo va a matar. Pero se va a ir de la iglesia un día y no va a encontrar una iglesia que nomás lo miren a ellos, no va a encontrar una iglesia así. O sea, a donde vaya se van a sentir mal. O sea, nunca se van a dar cuenta que están rodeados de las bendiciones de Dios, de la gloria de Dios, y van a terminar lejos del Señor. Amén. ¿Y qué pasa con la segunda generación? Mire el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Mire lo que pasa con esa generación. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Sea una generación que tiene identidad, que sabe quién es, sabe dónde está, sabe que está parado al lado de la bendición, sabe de dónde bebe, está junto a corrientes de agua. Corrientes de agua es simbología del Espíritu Santo. O sea, una generación que tiene identidad, que sabe que son hijos de Dios. Una generación que tiene posición, que sabe que gobiernan. Una generación que está junto a corrientes de agua, o sea que sabe que el fuego del Espíritu está sobre ellos. Amén. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Una generación que sabe y que conoce que todo en la vida tiene un proceso. Que Dios no te va a entregar la provisión, Dios no te va a entregar la bendición si primero no te prepara para que la tengas. Él te conoce y sabe cómo sos. Él sabe que necesitamos ser formados en el carácter, que Él tiene que hacer cosas con nosotros. Entonces, antes de darnos una bendición, primero nos capacita, primero nos prepara, primero nos mete por el desierto, nos hace sentir hambre, nos hace sentir sed, nos pone pruebas, para cuando ya salgamos adelante, diga, mi hijo fiel, en lo poco fuiste fiel, ahora te voy a poner en lo mucho. Tenga la bendición que tenía preparada para usted. Nunca murmuró, nunca habló mal. Siempre se dio cuenta que la situación por la que estaba pasando obedecía a un proceso de Dios sobre su vida. Que Dios estaba formando su carácter. Que Dios le estaba enseñando a ser fiel en medio de la escasez. Que Dios le estaba enseñando, enseñando a entender, le estaba ayudando a entender que el poder proviene de Él, que Él es el que lo bendice, que no es su fuerza, que no es su capacidad, que no es su fortaleza. Da fruto a su tiempo. Una generación que sabe que para ser bendecidos por el Señor necesitamos pasar por procesos. Que leyó Juan 1:12. Y dice, mas a los que creyeron y lo recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Sabe que empezó un proceso en su vida de formación, de hechura para ser un hijo de Dios.
Una generación que entendió lo que dice la Biblia. Mas los que están en Jesús, nuevas criaturas son. Lo viejo quedó atrás. He aquí, todo será hecho. O sea que entró el proceso de empezar a pensar diferente, a actuar diferente, que todavía se equivoca, que tiene problemas, que todavía puede caer, pero que sabe que Dios está allí y Dios lo está metiendo en el proceso para que se dé cuenta que lo que él hacía no lo va a volver a hacer, porque le va a enseñar cuál es la manera correcta de hacer las cosas. Que entendió que hay un proceso de Dios, que necesitamos ser procesados, que no nos saltamos los procesos, que cumplimos con los procesos para que la bendición sea firme y sea fiel de parte de Dios. Amén. Una generación que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae. O sea, esa generación que usted ve que está en dificultad, que está en problemas, que está pasando por momentos de angustia, pero tiene una cara sonriente y feliz, porque sabe que Dios está con él. Que no tiene una cara de amargado como algunos tienen aquí, unas carotas de amargados ahí, escuchando esa palabra, y yo con todos estos problemas, y todavía vienen y me dicen rebelde. Pues sí, rebelde. Su hoja no cae, mantiene feliz, mantiene contento, porque sabe que lo que los ojos ven no determinan lo que su corazón cree. Porque sabe que lo que está viviendo es temporal, que Dios tiene una bendición grande, pero necesita hacer el proceso. Entonces está contento, está feliz. Bienvenida a la prueba, que venga la prueba rápido, que venga y me pruebe, porque yo necesito salir de esto y yo necesito avanzar en el caminar con Cristo. Siempre van a estar verdes, siempre van a estar frondosos, siempre van a estar felices. ¿Cómo estás, hermano? ¿Pagaste el arriendo? No, ya llevo 2 meses, pero estoy feliz, porque yo sé que Dios va a hacer algo conmigo. Algo Dios me está enseñando y estoy aprendiendo a depender de Él. Antes creía que era yo el que pagaba, y hoy creo que yo sí pago, pero con la plata de Él, porque ya leí en la Biblia que todo es de Él, que nada es mío. Entonces, si todo es de Él, Él me va a dar para yo poder pagar. Siempre va a estar feliz. Voy a mirar caras y ahí voy definiendo las generaciones. Hay unos que se ríen que parece que los fueran a morder a uno. No, tenemos que tener la cara bien, hermano. Ayer escuchaba a un pastor dando el devocional. Feo, pastor más feo. Y él decía, ¿yo qué voy a hacer? Esta fue la cara que me tocó. Entonces yo me dejo crecer la barba, me corto la barba, me pongo el bigote, me pongo chivera, me hago el candado para tratar de acomodarme, pero vivo feliz. No está amargado porque es feo. Dijo algo que me pareció tenaz, dijo, hay que amar con el corazón. Hay gente que parece que no lo amará a uno con el corazón, sino con el hígado, que primero lo digiere. No lo imaginó que lo digiere. Amén. Y mire lo otro que dice. Y todo lo que hace prospera. O sea, una generación que tiene visión. Una generación que tiene metas. Una generación que está enfocada. Una generación que tiene un propósito de Dios. Una generación que tiene estrategias, no quejas. Todo lo que hace prospera. Una generación que sabe para dónde va. Amén. Vuelvo y pregunto, ¿a cuál de esas 2 generaciones usted pertenece? 2 generaciones, las mismas libertó el Señor. Él sacó un pueblo de la esclavitud y ese pueblo se dividió en 2. Uno que se agarró a murmurar y a quejarse de todo, y otro que creyó en las promesas. El que murmuró, el egoísta, el orgulloso, murió en el desierto y afectó sus generaciones. Y el otro, se cumplió la promesa de Dios. Yo los meteré a la tierra prometida. Amén. Yo sé que muchos hoy pueden estar en la generación bulliciosa, murmuradora, rebelde, quejumbrosa. Pero hay una promesa de Dios muy linda que está en Primera de Pedro, Rodriguito, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Yo a esa generación los invito hoy que se acerquen a Jesús.
Acérquese a Jesús. En Jesús está la oportunidad de usted pasarse de bando. Usted tiene la oportunidad hoy de salirse del Cali y pasarse para la América hoy. Primera de Pedro 2. Ahí sí todos murmuran, ¿sí ve? 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted no está en tinieblas, usted salió de las tinieblas. Usted no se va a quejar de Dios, usted va a anunciar lo que Dios hace. Usted es una nueva generación. Dios lo levantó a usted como una nueva generación. Jesús murió para que usted hoy se levantara y usted dijera: Satanás, no me engañas más. Yo no voy a pertenecer a esta generación de rebeldes, quejosos, murmuradores. No soy eso, yo no soy eso. Yo tengo identidad, yo soy hijo de Dios. Yo pertenezco a un real sacerdocio, yo soy de un linaje real. Yo voy a anunciar lo que Dios ha hecho. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. O sea, ustedes son esa generación nueva, hermano. Usted hoy tiene que arrepentirse, usted hoy tiene que salirse de ese lugar y usted tiene que decir: yo no soy eso. Y yo estoy absolutamente seguro que usted está de pronto ahí porque el diablo lo tiene engañado. Pero en el fondo de su corazón usted es una persona libre, que cree en Dios, que cree en sus promesas, y que hoy le va a decir a Satanás: no más contra mi vida, no más contra mí, no me vas a engañar más, no voy a volver a murmurar, no voy a volver a ser rebelde. Yo sé que mi Redentor vive y con estos ojos, aún esté deshecha mi carne, lo he de ver. Amén. Sean Jesús, usted puede romper esa influencia del enemigo sobre su vida. Y yo sé, en el nombre de Jesús se lo digo, yo sé que usted es libre. Se dejó engañar del enemigo, pero hasta hoy es. Usted hoy tiene que levantarse y decir: no más. Tiene que sacudirse hoy: no más, no más. No pertenezco a esa generación que va a morir. No, yo pertenezco a una generación que va a vivir y que Dios va a meter a la tierra prometida. Amén. Apocalipsis 1:6, amigo. Y nos hizo, escuche, reyes. Jesús en su muerte. Con la muerte de Jesús, usted y yo somos reyes. Que usted y yo seamos reyes significa que usted y yo gobernamos. No nos gobiernan las circunstancias, no nos gobiernan los problemas. Y si los problemas no nos gobiernan, yo no murmuro de nadie, porque yo sé que Dios me dio a mí la autoridad para gobernar, y el control de la situación lo tengo yo, no el enemigo. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Si usted es un sacerdote que anuncia las buenas nuevas de Dios, que lleva la presencia a todo sitio y a todo lugar donde va, que habla de la grandeza del poder de Dios, que habla de lo que Dios ha hecho en su vida, que usted pueda levantarse y decir: yo pertenecía a una generación rebelde, murmuradora, orgullosa, prepotente, altiva, pero ya entendí que Jesús dio su vida en la cruz para libertarme, y hoy pertenezco a una generación de reyes que gobiernan sus vidas y de sacerdotes que ministran la presencia de Dios en cada hogar. Amén. Yo le invito a que se ponga de pie.